su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, que de escorias librándome va. Bajo un cielo sin sombra de condenación, gozo libre su amor sin igual. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Mi anhelo creciente es asirme de él y ofrendarle mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz él tomó mi lugar. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: la salvación se vive en compañerismo. Vivimos en un mundo que fomenta el individualismo. El cristianismo siempre se ha contagiado de este mal, que lleva a muchos cristianos
a vivir sin vincularse ni comprometerse con una iglesia local de forma fiel y constante. Acuden a una iglesia local solo cuando les parece, siempre buscando algún tipo de bien personal, pero no se interesan ni por ella como entidad corporativa, ni por las personas que la integran. No saben, ni les interesan, ni colaboran con sus necesidades generales o extraordinarias. No ocupan ministerios, ni realizan trabajo alguno. No se preocupan por su edificación ni crecimiento espiritual. Pero la Biblia dice que la salvación se vive en compañerismo. Dios nos salva para unir nuestras vidas a la de otros salvos, a la de otros redimidos. Dios nos salvó para ser un pueblo de redimidos por Él y para Él. La palabra de Dios tiene muchas referencias a los redimidos como pueblo de Dios. En Primera de Pedro 2:10 se nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios vive y se mueve entre su pueblo santo y celoso de buenas obras. En 2 Corintios 6:16, Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios nos salvó para formar una familia de personas de todo tipo y condición. Los creyentes, los hacedores de la voluntad del Padre, son hijos de Dios y hermanos en la fe. Dice Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Mateo 12:50 que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana. Dios es el Padre de familia de los redimidos y creyentes. Y estos son la familia de la fe. En Mateo 21 se nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. De esta manera, Jesús comienza el relato de una de sus parábolas. Y esto lo hace en otras muchas ocasiones, llamando a Dios Padre de familia. Y en Gálatas 6:10 se dice: hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y de esta manera se habla de los creyentes, de los cristianos. Somos la familia de la fe. Esta familia está formada por todas las personas sin distinción que creen en Jesucristo. Dice Gálatas 3:26-28 que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios nos salvó para formar un rebaño en un redil y bajo el cuidado de un pastor. La metáfora rebaño habla de la vida anterior del pecador, como oveja perdida y solitaria. En Primera de Pedro 2:25 se dice: erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor de vuestras almas, en referencia a Jesús. Y en Mateo 9:36 se dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Por tanto, la metáfora rebaño nos dice que es el Señor quien busca y encuentra a las ovejas perdidas. En Lucas 19:10 se dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarnos y encontrarnos como ovejas perdidas para juntarnos en un rebaño. Y en ese rebaño, la oveja pierde la individualidad que tenía cuando estaba descarriada para vivir en la seguridad de la unión con otras ovejas, en el redil del Señor, con otras ovejas que son igualmente rescatadas por Cristo. En Juan 10, 11 y 16, Jesús dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Estas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios nos salvó para hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo, formados por distintos miembros. Cada persona, cada creyente, cada salvo, cada redimido es un miembro del cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12:5, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Los cristianos nos necesitamos y actuamos con empatía los unos hacia los otros. Los verdaderos cristianos, por lo menos, nos necesitamos unos a otros. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 12, 21, 24 al 26, que ningún miembro puede decir de otro: no te necesito, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Dios nos salvó también para unirnos e integrarnos a la Iglesia en su dimensión local. La Iglesia local es la reunión de los redimidos y creyentes en Cristo, en un lugar concreto, en un pueblo, en una ciudad, en una región, en un lugar concreto. En Hechos 2:47 se dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía personas a la iglesia de Jerusalén y con ello a la iglesia universal. Pero no olvidéis que nadie puede ser miembro de la iglesia universal si no lo es de una iglesia local. Dice Hechos 14:27 que habiendo llegado y reunido a la iglesia, habiendo llegado y reunido a la iglesia. Esto es la iglesia, la reunión de los redimidos, la reunión de los salvos. Esto es la iglesia. No son las paredes, aunque nosotros llamamos al lugar de culto iglesia, coloquialmente, pero no son las paredes, no es el edificio. La iglesia son las personas, son los redimidos, los creyentes en Cristo. Esta es la iglesia. Y como nos reunimos o juntamos en el lugar del culto, pues asociamos una cosa con la otra y decimos: voy a la iglesia. Porque realmente lo que queremos decir es: voy a la reunión de los salvos, voy a la reunión de los redimidos. Porque cuando estos están juntos, entonces allí está la iglesia. Y los salvos se reúnen, están juntos para tener en común
los medios de gracia que les hace ser santos. Dios nos salvó para ser santos y sin mancha delante de Él. Y para ello usa medios de gracia, medios por los que su gracia nos llega. Nos dice Hechos 2:44, 46 al 47, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan, comían juntos, alabando a Dios. Este texto nos menciona diferentes medios de gracia. El templo, el lugar donde Dios reúne a su pueblo, nos menciona el hecho de estar unidos en comunión unos con otros, la comunión de los santos, otro medio de gracia. Nos habla de la perseverancia en esa unidad, en esa congregación en el templo. Nos habla de partir el pan, de comerlo juntos, de alabar a Dios. En definitiva, de todos aquellos elementos que tienen que ver con el culto, con la adoración, con el servicio, con la vida cristiana, que Dios usa para que seamos santos. En 1 Corintios 1:1 al 2, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y dice: Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos. ¿Por qué Dios tiene el propósito de que los suyos vivan la salvación en compañerismo? ¿Por qué? Porque hemos leído de que Dios hace que los suyos, los salvos, los redimidos, formen un rebaño, un pueblo, una familia, un cuerpo. ¿Por qué Dios quiere que los suyos vivan en unión, en comunidad, en compañerismo? ¿Por qué? Dios quiere que los salvos vivan su fe en compañerismo con otros redimidos, porque no es bueno que el hombre esté solo, ni es bueno que el cristiano viva solo su fe en Cristo. Como si de una unión matrimonial se tratase, todos los redimidos son la esposa del Señor, todos juntos. Nos dice 2 Corintios 11:2, os he desposado con un esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice Apocalipsis 19:7, démosle gloria, han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. En definitiva, los cristianos, juntos todos somos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y esto nos habla de que la unión entre los cristianos y el Señor, y entre ellos mismos, es semejante a la unión matrimonial. Es una unión de compromiso, una unión de compañerismo, igual que el matrimonio, entre los creyentes y Dios, y entre los creyentes y los creyentes. Dice Efesios 5:21 y 29 al 32, que el esposo la sustenta y la cuida, refiriéndose a la esposa, como también Cristo a la iglesia. Por esto el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este texto nos habla de compromiso, de unión, de compañerismo. Nos habla de deber, de sustentar, de cuidar, de proveer, ser parte de Cristo, de su iglesia, ser creyente junto a otro creyente, es tener una vida de compromiso. La metáfora anterior, tomada del matrimonio, por tanto, nos habla de que la unión que Dios quiere para los suyos es una unión de fe, de entrega, de servicio y de amor,
los unos por los otros. Efesios 5, 25 y 28 y 33 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto, de nuevo, es un texto que hace referencia al matrimonio, pero que no olvidéis que Pablo está aplicando metafóricamente a la iglesia. Dios quiere también que vivamos como un rebaño. Y quiere que vivamos como un rebaño para ser guiados espiritualmente por un pastor. Así está profetizado en el Antiguo Testamento. En Jeremías 3:15 se dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esto lo confirma Jesús en el Nuevo Testamento, cuando llama a Pedro a servir. En Juan 21:15 al 16, Jesús dijo a Simón Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El Señor encomendó a Pedro el pastorado de sus ovejas. Y así lo enseñaron los apóstoles. En Hebreos 13, 7 y 17 se dice: acordaos de vuestros pastores e imitad su fe, obedeced a vuestros pastores. La iglesia del siglo I tenía pastores, muchos pastores. Cada congregación tenía uno o varios pastores, igual que sucede hoy, dependiendo evidentemente del tamaño de la congregación. Una congregación pequeña suele tener un pastor. Si es una iglesia grande, suele tener varios pastores. En mi viaje último que hice, que fue a Estados Unidos, estuve en congregaciones muy grandes que tenían 3 y 4 pastores, porque así lo requería la necesidad de la cantidad de miembros. En cualquier caso, las iglesias antiguas tenían pastores, como también hoy las iglesias tienen pastores. Dios quiere que sus hijos, los redimidos, vivan en compañerismo para que puedan tener, cual rebaño, un pastor. Dios quiere que vivamos como una familia para que nos amemos y ayudemos unos a otros. El amor y el servicio a los hermanos es amor y servicio a Cristo. En Mateo 25, 35 al 36, aquel texto tan conocido del juicio final, se dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El que sirve a sus hermanos con los que vive en compañerismo, lo hace por amor. No se puede servir a los hermanos, ni amar a los hermanos, ni cuidar de los hermanos, si no se vive con los hermanos. Los creyentes que viven lejos de la iglesia, que viven sin involucrarse, sin integrarse en una iglesia local, no pueden cumplir lo que dice el texto que acabamos de leer. Porque para ayudar, para amar, para ser solidarios con los hermanos, hay que vivir con ellos. Y el que sirve a sus hermanos no lleva cuenta de lo que hace. Es verdadero amor. Por eso se nos dice en Mateo 25, 37 al 40, que entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? No tenían conciencia de haber hecho estas cosas. Quienes viven juntos aprenden a ser solidarios,
a ser personas serviciales, hospitalarias, de amor, pero ni siquiera tienen conciencia de ello, porque lo hacen como un estilo de vida, lo hacen de una manera natural. Y el rey les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos, a mí lo hiciste. Por tanto, quienes viven en compañerismo pueden amarse, pueden servirse, pueden ser solidarios, hospitalarios, etc. Dios quiere que vivamos integrados y comprometidos en una iglesia local para que contribuyamos a su edificación y crecimiento. Los miembros de la iglesia deben estar unidos a ella, desarrollando sus dones espirituales. Dice Efesios 4:16, que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El ejercicio de los dones espirituales edifica y hace crecer a la iglesia. El creyente que vive en compañerismo con otros creyentes busca y encuentra sus dones espirituales y los ministra, los desarrolla en la iglesia local donde está integrado. Nos dice 1 Corintios 14:12, vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Quienes tienen dones los ministran y con ello edifican a la iglesia donde están, donde se encuentran. No podemos edificar la iglesia universal, es complicado, salvo para ciertas personas con ministerios muy amplios, con capacidad de escribir libros, de impartir enseñanza teológica o de escribir libros o cualquier otra manera de alcanzar a muchas personas independientemente del lugar, de la distancia y de los tiempos. Por lo general, la mayor parte de los cristianos solo pueden estar integrados en la iglesia universal a través de una iglesia local. Y allí, en ella, edificando a la iglesia local, se edifica a la iglesia universal. Haciendo crecer a la iglesia local, se hace crecer a la iglesia universal. ¿Por qué algunos cristianos no viven unidos y comprometidos con una iglesia local? Si hemos dicho que Dios quiere que vivamos la salvación en compañerismo, si hemos dicho que esto es lo conveniente para la obra de Dios, para nuestro bien espiritual personal y para el bien espiritual de nuestros hermanos en la fe, ¿por qué algunos cristianos no viven unidos y comprometidos con una iglesia local? Porque, en primer lugar, algunos presuntos cristianos son individualistas. Son individualistas. Piensan solo en ellos. Viven solo para ellos. El individualismo obstinado incapacita para vivir con armonía en la convivencia de grupo. Las personas individualistas no se integran en los grupos, en las comunidades, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el trabajo. Las personas individualistas son incapaces de vivir en armonía, en paz, de forma adecuada, junto a otras personas. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. Una persona individualista no puede formar parte de una iglesia local porque siempre tiene su propio criterio de las cosas. Siempre. Siempre tiene su propia opinión de todas las cosas. Lo discute todo. Lo rechaza todo. Todo lo cuestiona. Nunca puede llegar a tener comunión. Nunca puede llegar a tener la misma fe que un grupo de personas, de hermanos. Nunca puede llegar a tener la misma forma de pensar que una iglesia local. Y esto le lleva a crear divisiones. Los corintios eran así. Y Pablo les dice, os ruego que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eran muy individualistas. Solo la humildad permite vivir junto a otros cristianos, procurando el bien común de todos y procurando también el bien del Señor, de la obra de Dios, solo desde la humildad. Dice Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Los cristianos individualistas solo miran por lo suyo, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, por lo que ellos consideran mejor. No piensan en los demás. Por eso no se integran. Por eso nunca se integran en una iglesia local. Nunca. Las personas individualistas siempre serán personas que habrán pasado por muchas iglesias, que habrán formado parte de muchas congregaciones. Y en ninguna de ellas cuajaron, en ninguna de ellas se integraron, de ninguna de ellas formaron parte, por ese individualismo egoísta, por ese individualismo rebelde. Otra razón por la que algunos cristianos no se integran en una iglesia local es que algunos presuntos cristianos son autosuficientes y se pastorean a sí mismos. Algunos presuntos cristianos son dueños y señores de sus vidas. Ellos son los que dirigen sus propias vidas. Son como capitanes en sus propios barcos. En sus vidas, el capitán es su ego, el yo. Algunos presuntos cristianos viven en libertinaje. Confunden la libertad con el libertinaje. La verdadera libertad es hacer lo que uno debe. El libertinaje es hacer lo que uno quiere, lo que a uno le da la gana. Dice Judas 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este texto es demoledor. Nos muestra cómo estas personas que no se integran en una iglesia local son personas que, según este texto, han sido destinados para condenación. Es muy fuerte este texto, pero eso dice. Porque convierten en libertinaje la gracia. Es decir, hacen lo que quieren. Ellos hacen lo que quieren.
se pastorean a sí mismos, como sigue diciendo esta epístola, Judas 1:12 al 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, estrellas errantes. Este texto nos confirma lo que veíamos en Judas 1:4. Estas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de amor cristiano. Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, es decir, nubes que prometen una lluvia, a las que el granjero mira con esperanza, pero que pasan sin dejar agua, llevados de acá para allá, sin fruto, estrellas errantes. Son personas que están un tiempo en la iglesia y después desaparecen. Desaparecen porque no se han comprometido nunca con el Señor. Nunca se han unido al Señor. Nunca han establecido una relación con el Señor, como dice la metáfora del matrimonio, una relación de pacto, de unión, de compañerismo, de fidelidad con el Señor y con otros hermanos. Estas personas carecen de solidaridad y son egoístas e indiferentes. Por eso no se integran en una iglesia local. Estas personas, si están en una iglesia local durante algún tiempo, pueden vivir sin inmutarse por las necesidades ordinarias o extraordinarias de la comunidad donde se encuentran. Pueden vivir sin inmutarse por aquellos que puedan estar enfermos, necesitados de oración, o vivir sin inmutarse por alguna precariedad, situación precaria que pueda existir en la iglesia. Pueden vivir el tiempo que están sin inmutarse. Les da igual, les da lo mismo. Dice 1 de Juan 3, 17 al 18, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amemos de hecho y en verdad. Amemos de hecho y en verdad. Es la presencia del amor lo que integra a una persona en una iglesia local, lo que la integra, lo que la une a una iglesia local. Y la une y la integra hasta el sacrificio. Y la une y la integra perseverando en el tiempo. En 1 de Juan 3, 14 y 16 se dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquellos que no se integran en una iglesia local no lo hacen porque no tienen visión espiritual hacia la obra de Dios. El pueblo de Dios unido y santo transmite la luz de Dios a los que están en tinieblas. Pero esto no preocupa a estas personas. En 1 de Pedro 2:9 se dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios unido, cual rebaño, cual familia, cual pueblo de Dios, cual iglesia, emite una fulgurante luz que transmite el mensaje de salvación, las virtudes de aquel que nos amó. Pero el que no
forma parte de la iglesia, no ayuda a que esa luz sea transmitida con todo el fulgor y potencia. Es como un vatio perdido, un vatio que no está en la bombilla, está aparte, solo, y no ayuda a la bombilla a tener un poco más de potencia. Los que tienen al Espíritu se aman, edifican en la fe, oran y se ayudan unos a otros a conocer la verdad. Dice Judas 1:19, 20 y 22, los que causan divisiones no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando, y termina diciendo, a los que dudan, convencedlos. Esta es la forma en que un cristiano vive su unión de compañerismo con otros hermanos. Vive en el Espíritu edificándose unos a otros, edificando la fe, orando, convenciendo, llevando a la verdad a quien no está en ella. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la salvación, cómo ésta se vive en compañerismo. Dios nos salva para unir nuestras vidas a otros salvos. Dios nos salvó para ser un pueblo de redimidos para Él, para formar una familia de personas de todo tipo y condición, para formar un rebaño en un redil y bajo el cuidado de un pastor, para hacernos miembros del cuerpo de Cristo, para unirnos a su iglesia en su dimensión local. ¿Por qué Dios tiene el propósito de que los suyos vivan la salvación en compañerismo? Nos preguntamos, porque Dios quiere que los salvos vivan su fe en compañerismo con otros redimidos. Porque Dios quiere que vivamos como un rebaño para ser guiados espiritualmente por un pastor. Porque Dios quiere que vivamos como una familia para que nos amemos y ayudemos unos a otros. Porque Dios quiere que vivamos integrados y comprometidos en una iglesia local para que contribuyamos a su edificación y crecimiento. Nos preguntamos por qué algunos cristianos no viven unidos, comprometidos con una iglesia local. Y dijimos que porque algunos presuntos cristianos son individualistas, obstinados, y esto les incapacita para vivir en la convivencia y armonía de grupo. Porque son autosuficientes y se pastorean a sí mismos. Porque carecen de solidaridad y son egoístas e indiferentes. Porque no tienen interés en transmitir luz al mundo ni edificar a sus hermanos en la fe. En Juan 17, 20 al 21, Jesús dijo al Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Que Dios nos ayude a vivir la salvación en compañerismo con otros cristianos. Amén.
dolor, ni cómo tu alma sufre temor. Toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos habla de tu plan para nosotros al salvarnos, de tu plan de buscarnos de nuestro descarrío, de nuestra solitaria vida de pecado, para hacernos un pueblo, un rebaño, una familia, una iglesia. Gracias, Señor, porque todas estas metáforas, todas estas palabras nos hablan de vivir la fe en compañerismo unos con otros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, para vivirlo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo para comprender nuestro papel en el seno de la iglesia local, para estar integrados a ella, para formar parte de ella con todo lo que tenemos y somos, y poner nuestros dones al servicio de tu reino, de ti y también de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz juntos todos y también a edificarnos unos a otros en nuestra fe, a edificarnos en el camino que nos lleva a ser como tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias de nuevo por la sanidad que estás dando a nuestros seres queridos. Seguimos pidiendo por ellos, por todos y cada uno de los que mencionamos cada día que traemos esta palabra por este medio. Te seguimos pidiendo por cada uno de ellos. Te damos las gracias porque estás dando sanidad y recuperación a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles, a Pilar, la madre de Patricia. Gracias, Señor, porque estás cuidando a otros que son mayores o que están enfermos de COVID o que son ancianos, Señor, por cualquier razón que te necesiten. Sabemos que tú estás ayudándoles y que tú estás en sus vidas. Bendito seas. Señor, ponemos ante ti todo lo que tenemos por delante, confiando en ti, en tu gracia y en tu abundante misericordia para con nosotros. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.